Profesora Carmela Pérez Bernárdez, quien va a realizar su ponencia centrada en los derechos humanos en la acción exterior de la Unión Europea y que la titula Sanciones y otros medios. Carmela Pérez Bernárdez es profesora titular en la Universidad de Granada. Anteriormente fue profesora contratada doctora en la Universidad Complutense de Madrid. Su labor docente la compagina es observadora internacional de organizaciones tales como la OSCE o la OEA en misiones electorales en países como os mencioné anteriormente, Bielorrusia, Azerbaiyán, también en otros como El Salvador. Es coinvestigadora principal de un proyecto de I+D. Y entre sus últimas publicaciones destaca aquella publicada en la revista Derecho Comunitario Europeo, la participación de la Unión Europea en organizaciones internacionales en tiempos de Brexit. Pues muchas gracias, cuando quiera. Bien, pues muchas gracias, Victoria, profesora Aldecoa, Guiomar, artífices de este curso, por esta invitación en este lugar realmente privilegiado que me trae memorables recuerdos sentada ahí, al otro lado, como estudiantes. Mi intervención, que versa sobre los derechos humanos en la acción exterior de la Unión Europea, va dirigida a vosotros, principalmente los estudiantes, porque vosotros sois los que vais a llevar el timón, los que vais a marcar el rumbo, cada uno desde su posición, desde luego, en la Unión Europea y, en definitiva, en la sociedad internacional. Y algunos me consta que ya lo estáis haciendo ahora con vuestros trabajos de investigación hacia la conferencia. Creo que este es un momento clave para debatir, para reflexionar sobre esta materia, la Unión Europea en el mundo, derechos, democracia, valores, que son cuestiones que se debaten en concreto en dos paneles de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Por tanto, el momento no podía ser más propicio. También por otros factores a los que ha aludido en su magnífica intervención el embajador Valenzuela. Por un lado, esta conferencia quizás nos lleve, aunque no está en su planteamiento inicial, a una reforma de los tratados, pero desde luego lo que va a conseguir es un mayor apego de la sociedad civil, de la ciudadanía, con el proyecto europeo, y esto es algo básico. Por otro lado, nos encontramos en un momento especialmente complicado por esa crispación en la escena internacional manifestada por esa asertividad contundente de los estados que venimos citando a lo largo de esta mañana: China, Bielorrusia, Rusia, Turquía, etcétera. A ello hay que unir también esas actitudes rebeldes de algunos de los Estados miembros que forman parte de nuestra propia casa. Hemos aludido a Polonia, a Hungría, que complica desde luego este panorama. Unos principios, unos valores que hay que cumplir. Ahí tenéis el nuclear, artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, todos los Estados miembros de la Unión y la propia Unión. Igualmente, nos encontramos en un momento complejo por los efectos del Brexit, esta readaptación, y también lo que supone la nueva administración Biden-Harris, retomando ese compromiso al multilateralismo que ha descolocado a la Unión Europea y que vuelve de nuevo a proyectos institucionales que habían quedado a un lado. Bien, cómo no, la pandemia. La pandemia ha supuesto ha tenido unas brutales consecuencias para la Unión Europea en distintos ámbitos,
y ha puesto de relieve que realmente es en la adversidad en donde puede encontrar su oportunidad, como está haciendo con el EU Next Generation. Bien, justamente el alto representante Borrell, en su último informe, este que tenéis ahí, el prologa, ese informe anual sobre democracia y derechos humanos que ha sido adoptado recientemente, señalaba que la pandemia ha magnificado los desafíos en el respeto a los derechos humanos y a la democracia en ciertos lugares del mundo. Ejemplos como el encorsetamiento del espacio cívico, los problemas en materia de educación de los niños, desigualdades económicas sociales, son ejemplos, incluyendo tendencias que aumentan hacia el autoritarismo y la desinformación. Bien, en la intervención que he preparado, cuando me refiero a derechos humanos, también voy a incluir esa triada, la triada de la democracia y el Estado de Derecho, porque se encuentran íntimamente unidas. He puesto ahí en la diapositiva una visión de la página web del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, que es una organización con una personalidad jurídica internacional diferente a la Unión Europea, pero con la que hay una estrechísima vinculación. En la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRA, acuerdos internacionales, hay una enorme financiación de la Unión Europea hacia los trabajos que desarrolla en la actualidad esta organización, que ha sido por antonomasia la protagonista en derechos humanos, en este caso en la gran Europa de los 47. Entonces, mi objetivo aquí será ir desgranando y valorando los avances de la Unión Europea a través de sus políticas transversales en materia de derechos humanos a través de la acción exterior. Como base jurídica fundamental tenemos el artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea, que es bien conocido por todos. La Unión Europea desarrolla una actividad a través de instrumentos de condicionalidad positiva, que suponen un incentivo, como sabéis, y de condicionalidad negativa, que son más incómodos por los efectos que produce, entre ellas las sanciones o medidas restrictivas. Y en concreto hay una normativa actual, es un acto, una decisión del Consejo que tenéis ahí en la diapositiva, en la parte inferior, la decisión PESC 2020/1999 del Consejo, que se ha adoptado recientemente, hace apenas 7 meses, el 7 de diciembre de 2020, que recoge un nuevo sistema sancionador de la Unión Europea inteligente, dirigido en concreto a los derechos humanos. Y justamente, pues el prólogo de esa decisión pone de relieve el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que guía toda la acción en esta materia. Bien, tengo que decir que he disfrutado mucho con la intervención del embajador Valenzuela, porque tiene una virtualidad, y es que puede reflexionar viendo el bosque desde arriba. Yo tengo una deformación jurídica y voy a ir más al terreno. Y para ello voy a ir planteando una serie de cuestiones hiladas. No voy a contestarlas a todas, no voy a dar respuesta a todas las cuestiones, pero creo que sí son necesarias para entender cómo la Unión Europea ha ido evolucionando desde que arrancó el proceso de integración, para saber dónde nos encontramos ahora y hacia dónde podemos dirigirnos, sobre todo con esa conferencia sobre el futuro de Europa en marcha y esa situación realmente compleja en la que nos encontramos. Bien, la primera pregunta que dejo ahí en el aire, y es una pregunta, como veis, muy sencilla, es si la Unión Europea es una organización internacional en materia de derechos humanos. Otra cuestión que nos podemos plantear, íntimamente vinculada a la primera, es si la Unión tiene competencias o capacidades en materia de derechos humanos
dentro del territorio de sus Estados miembros o también fuera. Y podéis pensar, bueno, esto es una perogrullada teniendo en cuenta el título de la intervención. Efectivamente, la Unión Europea tiene unas capacidades, unas competencias, no son solo de los Estados miembros dentro de la Unión, pero también ad extra. Y esto es algo que ha ido consiguiendo de manera paulatina con impulsos a través de la reforma de los tratados, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 6 del Tratado de la Unión, que establece esa adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos no materializada aún, etcétera. Una tercera cuestión, y aquí ya sí me voy a detener más, es ¿qué hace entonces la Unión Europea para promover y defender en la acción exterior los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho? Y, de nuevo, en primer lugar nos encontramos con ese multilateralismo que es clave, el llamado multilateralismo institucional, en el que la Unión Europea, como ha señalado el embajador Valenzuela, bueno, pues mantiene un enorme protagonismo. No hay una sola organización internacional en el mundo en el que la Unión Europea, bueno, pues no mantenga una relación estrecha. Es cierto que generalmente como observadora privilegiada, en el caso de la Unión Europea, gracias a esa resolución en un primer momento fallida que hubo que renegociar y que bajó de intensidad, pero la Unión Europea ahora participa, propone resoluciones, tiene una coordinación realmente muy estrecha en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre todo en la tercera comisión. La tercera comisión es la que está más ligada a temas de derechos humanos. Todas las resoluciones para que prosperen necesitan una coordinación, un cocinado previo que es muy intenso gracias a la delegación de la Unión Europea y todo el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior. Pero la Unión también participa, y continuando por el marco de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, más bien gracias a la acción de los Estados suyos que se encuentran dentro. Actualmente son 8 entre los 47 que forman parte de ese órgano subsidiario de la Asamblea General. También con un estatuto de observador. También goza de la condición de miembro en ciertos, incluso organismos especializados de Naciones Unidas, la FAO, etcétera, pero no es lo usual, desde luego en materia de derechos humanos. Por tanto, la Unión Europea, con su acción en organizaciones universales, pero también en organizaciones regionales, el Consejo de Europa, que hemos citado, también la OSCE, otro ejemplo es la Unión Africana, en la Organización de Estados Americanos, etcétera. Ahí, en materia de derechos humanos, ya tenemos el apoyo de un alto representante en la materia. En la actualidad es Eamon Gilmore, y asimismo las delegaciones de la Unión Europea cuentan con un focal point en materia de derechos humanos, que desarrollan una labor que creo que podría aprovecharse más, ya que las delegaciones de la Unión Europea conocen bien en el terreno cuál es la situación en cada Estado, en la organización internacional en la que participan, y están muy en contacto con la sociedad civil y en concreto con las ONGs. Bien, multilateralismo institucional, hay medidas de condicionalidad positiva que se desarrollan en el marco de organismos internacionales. La Unión Europea es muy potente, por ejemplo, en materia de lucha contra el racismo, la pena de muerte, el establecimiento al menos de una moratoria, en ámbitos como la libertad de expresión. Incluso Unión Europea ha sido muy fuerte a través de sus resoluciones a la hora de defender los derechos del colectivo LGTBI, y justamente es una cuestión que ahora en nuestra propia casa, bueno, pues está causando realmente problemas, en las que vemos que esa coherencia interna y externa de la Unión falla, al menos tiene unas fisuras a las que bueno, pues hay que encarar.
Bien, hay un nuevo plan de acción para los derechos humanos y la democracia, el último para el periodo 2020-2024, que es un soporte, una hoja de ruta para la Unión Europea, que se ocupa también de la acción exterior. Hace referencia al debilitamiento del Estado de Derecho, las crecientes amenazas a la integridad en materia electoral y procesos democráticos, campañas de desinformación. Pone el acento en la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación. Justamente la Unión Europea se ha dotado de un nuevo instrumento financiero, el llamado Europa Global, que es un programa para la vecindad, el desarrollo y la cooperación internacional, NDIC, que sustituye al instrumento europeo que existía para la democracia y los derechos humanos, que tiene en la actualidad un presupuesto de 1,5 billones de euros y, por tanto, es un 12% superior al que existía en el periodo anterior. Y aquí la labor hacia ONGs y sociedad civil es importante. Naturalmente cuenta con otros programas, incluyendo los de ámbito interno, programas de financiación para la defensa del Estado de Derecho y los valores europeos, que van a tener un impacto externo claro. Bien, ¿cómo avanza la Unión Europea en materia de adopción de medidas de condicionalidad negativa? Bien, ahí he enumerado las principales: la censura política, la retirada de ayudas, la condicionalidad social con regímenes de estímulo a la protección de estándares mínimos de los derechos humanos en el ámbito social, en el ámbito laboral. Desde luego hay un instrumento que creíamos que iba a ser clave, la cláusula de democracia y los derechos humanos, que se incluye actualmente en todos los acuerdos internacionales que concluye la Unión Europea, pero que está teniendo, bueno, una aplicación muy escasa, prácticamente inexistente, y por tanto la Unión Europea en este sentido, como propuesta, debería desde luego mejorar el planteamiento a la hora de poder invocar esa cláusula de democracia y derechos humanos, que tiene como consecuencia la suspensión o la terminación de los acuerdos internacionales con terceros estados cuando se vulneran, depende de la formulación, pero cuando se vulneran gravemente, de manera generalizada, los derechos humanos. Bien, es cierto que estos mecanismos de condicionalidad negativa son muy complejos de aplicar en la práctica, porque si bien a cualquier Estado ya de por sí le cuesta mantener una coherencia en política exterior, a la Unión Europea como sujeto singular, con una trayectoria menor y más reciente, además con el impedimento añadido de la necesidad de conseguir esa cohesión interna para avanzar. Hablábamos antes de la unanimidad en el proceso de decisión, de resoluciones, de decisiones. Bueno, pues realmente supone una limitación a la hora de desplegar su acción en el ámbito internacional. Bien, otra cuestión que nos planteamos es cómo son esas sanciones que utiliza la Unión Europea. En primer lugar, hablamos comúnmente de sanciones, pero en la Unión Europea el término que se utiliza generalmente es el más aséptico de medidas restrictivas. Artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son especialmente problemáticas, ya que tienen un doble anclaje, por un lado en la PESC y por otro en otras competencias de la Unión Europea más vinculadas con la integración. Artículo 215 y también artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, que se ocupa de esas decisiones por parte del Consejo que definen un enfoque bien sobre un asunto concreto, es decir, temático, o de carácter geográfico.
Bien, hay una página que seguramente conocéis en la estupenda web que tiene la Unión Europea, la tenéis ahí, sanctionsmap.eu. Ahora mismo se encuentra en construcción. Yo quería traeros aquí esa imagen para que pudierais realmente visualizar cuáles son las sanciones que tiene actualmente en marcha la Unión Europea, pero las novedades en la materia, bueno, pues han hecho que no esté disponible. Las sanciones, en sentido estricto, tienen unos contenidos, aparecen ahí en la parte inferior de la diapositiva, que conocéis, bien sean las relativas a embargo de armas, la prohibición de entrada y de tránsito en el territorio, la inmovilización de bienes y las sanciones económicas. Estas últimas son las que tienen el impacto negativo mayor para la ciudadanía. Pues bien, la Unión Europea en la actualidad no utiliza un único sistema de sanciones. Y voy a dejar de lado las sanciones diplomáticas, que están muy vinculadas a la costumbre, a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del 61, la interrupción de relaciones diplomáticas entre la Unión y un Estado, pero que ahora, en la actualidad, bueno, pues están continuamente en los medios, justo por la reacción que se produce cuando la Unión sanciona o incluye, por ejemplo, a determinados nacionales de un tercer Estado. En su lista, en el anexo, hay una reacción, y una de esas reacciones es la declaración de persona non grata, por ejemplo, de un embajador o una embajadora de la Unión Europea, como ocurrió con la nacional portuguesa Isabel Brillante en Venezuela hace relativamente poco tiempo, que ahora va a asumir la cartera de embajadora en Cuba. Por tanto, sanciones diplomáticas de la Unión Europea las dejamos de lado, pero la Unión sí que cuenta con dos enfoques sancionadores diferentes en materia de forma más sistemática, los he incluido ahí. En primer lugar, el enfoque geográfico o por estados, que es el tradicional, el que se venía aplicando y que tiene unas consecuencias negativas en muchos casos para la población de ese Estado. Aquí podemos distinguir las sanciones que tienen un origen onusiano, es decir, que proceden del sistema de seguridad colectiva, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí está Irán, Venezuela, Nicaragua, Siria. Hay otras que se denominan regímenes mixtos de sanciones, en las que la Unión Europea lo que va a hacer es añadir unas medidas adicionales a las impuestas por el Consejo de Seguridad. Y luego ya tenemos las autónomas, las propias de la Unión Europea. Este primer enfoque no tiene una dirección inteligente o targeted. Sí que la tienen las del segundo grupo, que aparecen en la parte inferior de la diapositiva. Aquí nos encontramos con instrumentos que son más sofisticados. En primer lugar, hay un régimen sancionador en materia de lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, hay un régimen de sanciones vinculado al uso y a la proliferación de armas químicas. Este es el primer régimen autónomo establecido fuera del mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y actualmente en su lista sancionadora para individuos y entidades incluye en total a 9 individuos y a una entidad, 5 vinculados al régimen sirio y otros 4 individuos ligados al caso Skripal por la utilización de ese gas tóxico Novichok, el que se utilizó con Navalny. También una organización siria se encuentra dentro de ese régimen sancionador temático de armas químicas. El tercero es el que se ocupa de los ciberataques, aquellos que amenazan a la Unión y a los Estados miembros. Tiene igualmente su base doble en un reglamento y en una decisión que se publican a la vez. Y este se puso en marcha
También de manera reciente, en el año 2019, ya hay un caso, el 30 de julio de 2020, contra 6 individuos y 3 entidades responsables o involucradas en ciberataques, en concreto contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y también los asuntos, bueno, WannaCry y NotPetya, entre otros. En último lugar, el cuarto enfoque, y es el conectado con la intervención, es el que se refiere a violaciones y abusos graves de los derechos humanos, adoptado recientemente el 7 de diciembre de 2020. Por razones de tiempo no me voy a detener en examinar la normativa, pero en el ámbito objetivo, por ejemplo, introduce 2 categorías en su artículo primero. Unos números clausus en los que se incluyen vulneraciones como crímenes contra la humanidad, genocidio y otras violaciones y abusos de los derechos humanos, que sí enumera expresamente, pero luego mantiene una categoría de numerus apertus en el artículo 1 de esa decisión, en el inciso D, para aquellos casos en que esos abusos o vulneraciones de derechos humanos, bueno, pues sean graves, sistemáticos o generalizados y, por tanto, permite una aplicación mucho más amplia de los mismos. En relación al criterio interpretativo, esa decisión 2020/1999, que incluye ese nuevo régimen sancionador temático enfocado a derechos humanos, incluye que será necesario y es muy adecuado contar con el derecho consuetudinario y el derecho convencional general. Y aquí se cita el Convenio Europeo de Derechos Humanos expresamente, naturalmente los pactos de Nueva York y el Estatuto de Roma. En relación al ámbito subjetivo e inteligente, son sanciones, como digo, no dirigidas a los Estados, sino a individuos o entidades, personas físicas o jurídicas, agentes estatales. De hecho, si vemos la práctica, vamos a ver que prácticamente todas las personas que se incluyen son agentes estatales, con alguna excepción en el caso libio. También personas que ejerzan control o autoridad sobre el territorio, es decir, la inmunidad, esa protección queda fuera. Esto ya viene desde luego de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, pero se incluyen también a agentes no estatales, por tanto ampliando esa aplicación. Este régimen también incluye grados de implicación diversa, como venía haciendo, por ejemplo, los regímenes anteriores, personas responsables en primer lugar, pero también aquellas que presten cualquier tipo de apoyo financiero, técnico, y personas asociadas, que sería una categoría de conexión menor. En definitiva, este nuevo régimen sancionador es mundial, es global, es individualizado y establece esa prohibición de viajar a un territorio de un Estado miembro, prohibición de entrada y de tránsito. Y en segundo lugar establece sanciones financieras para esas entidades y personas que figuren en la lista, que son objeto de inmovilización, de congelación de activos, fondos, recursos mobiliarios, inmobiliarios, intangibles o no, artículo 6 del reglamento en la Unión Europea. Pero también, asimismo, las personas y entidades de la Unión Europea van a tener prohibido poner fondos a disposición de esos individuos o entidades que se encuentren en esa lista negra. Un aspecto especialmente problemático de ese régimen sancionador, que ya ha señalado el embajador Valenzuela, es la unanimidad como medio para adoptar decisiones. Tiene que haber una propuesta, bien del alto representante de los Estados miembros, artículo 5.1, pero la unanimidad es clave. Por tanto, esa cohesión interna y esa voluntad política de los Estados miembros es necesaria. Bien, en esta diapositiva ha intentado resumir la aplicación de este nuevo régimen sancionador. El primer caso reciente, de 2 de marzo de 2021, está conectado con el caso Navalny,
conocido, bien conocido por todos. Aquí hay que tener en cuenta que su detención cuando regresó a Rusia, después de recibir el tratamiento médico en Alemania, se invocaba justamente que había violado la libertad condicional, una libertad condicional que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo había señalado que había sido arbitraria e injusta. En todo caso, las condiciones de la detención, la represión a la población civil llevaron a poner en marcha este mecanismo. En la actualidad son 4 individuos, altos funcionarios, y hago aquí un pequeño paréntesis porque es curioso, pero todos los individuos que se encuentran actualmente en esa lista sancionadora de la Unión Europea en materia de derechos humanos son hombres. El techo de cristal en las mujeres, en los 6 estados de los que se ocupa, bueno, pues no se encuentran, no aparecen, son todos varones. Bien, en el segundo caso de puesta en marcha del mecanismo sancionador fue unos días más tarde, en ese mismo mes, el 22 de marzo, y aquí ya sí se incluyen, mantiene Rusia por otros motivos, pero se incluyen otros estados. En total hay 19 individuos y entidades. China, por primera vez desde los atentados, desde las manifestaciones y los sucesos de Tiananmen, aparece como protagonista y se imponen sanciones justamente por el trato dado a la minoría uigur en la región de mayoría musulmana de Xinjiang. 4 individuos y un organismo. En relación a la República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte, por represión hay 2 individuos y una entidad. En el caso de Libia son 2 hermanos en concreto, integrantes de la milicia Kaniyat. También esa milicia armada se encuentra incluida en la lista de sanciones de la Unión Europea. Y de nuevo Rusia. Rusia aparece en este caso por la represión contra el colectivo LGTBI, contra los opositores políticos chechenos. Sudán del Sur, Eritrea también aparecen en el listado. Eritrea en relación a una entidad, Sudán del Sur con un individuo, en ambos casos por la comisión de torturas, ejecuciones, homicidios extrajudiciales, etc. Bien, por otro lado, ya fuera del régimen sancionador de la Unión Europea, nos encontramos que la Unión Europea naturalmente sigue imponiendo sanciones o medidas restrictivas. El caso de Myanmar, muy reciente, la misma fecha de las anteriores, con ocasión del golpe de Estado y la represión a la población, el mismo 22 de marzo de 2021, no ya con esa base jurídica novedosa, sino con la usual. Y el último caso que voy a comentar es el de Bielorrusia, lo he incluido también ahí en la diapositiva, en la parte inferior, ya con un 6º paquete de medidas. Hay en el caso de Bielorrusia 166 individuos y 15 entidades. Bielorrusia no es una novedad para la Unión Europea, tenemos muy reciente las elecciones fallidas, irregulares, que no cumplen los estándares mínimos en procesos electorales y democráticos de agosto del año pasado, con una represión brutal a la ciudadanía, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, sobre todo a los periodistas. Pero en el caso de Bielorrusia, como todos sabéis, fue justamente el caso Roman Protasevich el que ha agravado enormemente la situación, llevándolo a un extremo sin parangón en el marco de la sociedad internacional, al secuestrar un avión comercial en donde se encontraba él con su pareja cuando hacía la ruta Grecia-Lituania, sobrevolando en ese momento el espacio aéreo de Bielorrusia. Bien, esto ha llevado al Consejo Europeo a adoptar unas conclusiones de condena enérgicas. A ellas se han unido
otros estados de la sociedad internacional, no solamente para el régimen de sanciones de derechos humanos en el caso Navalny, donde estaba Estados Unidos, Reino Unido, donde estaba Australia, y en el que también Japón y otros estados están ahora legislando para intentar sacar adelante una normativa inspirada en la Magnitsky Act, que es el documento inspirador del régimen de sanciones focalizado en los derechos humanos. Pero en el caso de Bielorrusia, bueno, las sanciones y la coordinación internacional ha quedado claro. Las reacciones de los estados sancionados, independientemente de que sea una lista que únicamente afecta a individuos y a entidades, ha sido clara. En el caso de China, ha aparecido en los medios de comunicación, si Unión Europea incluía en la lista a 5 nacionales europeos, ella ha incluido en su lista a 10 nacionales, 5 europarlamentarios y otros tantos directores de think tanks. Estos directores de think tanks europeos ponen de manifiesto que ellos son neutrales, objetivos a la hora de debatir, justamente para encontrar una solución ante las vulneraciones de derechos humanos en este Estado. Y en vinculación, por ejemplo, con lo comentado con el embajador Valenzuela, asimismo ese CAI, ese acuerdo de inversiones de China que se ha adoptado recientemente y que necesita esa ratificación y, por tanto, ese visto bueno del Parlamento Europeo, esa adopción en el Parlamento Europeo, bueno, se ha quedado ahí en suspenso. Los europarlamentarios señalan con lógica que hasta que no se levanten esas sanciones, ese acuerdo no va a salir adelante. Igualmente, en relación a Bielorrusia, comentábamos la mayor porosidad como algo novedoso de la frontera de Lituania y este Estado en concreto, sobre todo procedente de Irak, con inmigración iraquí, que es algo realmente novedoso en el marco de la Unión Europea. Bien, como reflexiones finales, y ya acabo, creo que en el contexto en el que nos encontramos de desafíos en materia de derechos humanos, en un ambiente especialmente erosionado por la pandemia y ese clima de mayor asertividad de numerosos estados, creo que la Unión sí se encuentra en un momento más propicio para mostrar su fortaleza como actor jurídico-político. Es ahora cuando tiene que hacerse más visible. Y para ello no puede utilizar un único instrumento. Tiene que aprovechar todos los instrumentos de condicionalidad positiva y de condicionalidad negativa que he venido enumerando, salvaguardando, desde luego, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que es básico. Pero creo que la madurez de la Unión Europea y los instrumentos, reforzando esa voluntad política, tienen que llevarla a mantener esos equilibrios, sobre todo en materia de sanciones, y a ser más contundente. Entre los aspectos positivos que el régimen sancionador en materia de derechos humanos introduce, bueno, pues tenemos en primer lugar que permite a la Unión Europea tener una acción mucho más flexible, mucho más dinámica, más ordenada, más sistemática, para saber en cada momento qué medidas se han adoptado, en qué casos. No es necesario establecer, por tanto, un marco jurídico específico para cada momento. También esto va a permitir, por ejemplo, que el Consejo, cuando cuenta con pruebas, con datos sobre vulneraciones de derechos humanos, en caso de ciberataque o relacionados con armas químicas, pueda elegir de manera más precisa cuál es el mecanismo más correcto. Y digo esto porque, lógicamente, la Unión Europea, como Estado, como sujeto de derecho internacional basado en el Estado de Derecho, bueno, pues cuida sus garantías jurídicas, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Hay, de hecho, algún alguna doctrina que manifiesta de manera un tanto polémica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto el Tribunal General, al que acuden esas personas para recurrir las decisiones en virtud de las cuales se les incluyen en esos regímenes sancionadores, son garantistas, y que eso puede establecer un peso, una traba a la Unión Europea como actor global en materia de derechos humanos, y es una afirmación polémica porque el Estado de Derecho no deben respetarlo solamente los Estados miembros, sino también la Unión Europea como tal. Bueno, tenemos en mente la saga Cadi, Banco Meyat, el asunto Yanukovych, Gaddafi, etcétera, que muestran esa perspectiva garantista de la Unión Europea en relación al régimen sancionador, pero que es coherente con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Aspectos negativos en relación al régimen sancionador en materia de derechos humanos, pues básicamente siempre cuando arranca un nuevo instrumento y se pone en marcha, bueno, pues puede haber problemas de coordinación con los Estados miembros. De hecho, los ha habido también en casos anteriores, por ejemplo en Venezuela, en relación a la entrada de personas que se encuentran en ese listado, el caso de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Bueno, pues lo puso de manifiesto. En el caso de Venezuela no se encuentra en este régimen sancionador de la Unión Europea que he explicado, porque la prohibición de entrar en la Unión Europea es una competencia estatal. Por tanto, son los Estados miembros los que tienen que garantizarla. También puede haber problemas de coordinación por las relaciones con otros tribunales internacionales, tribunales penales, que puedan solicitar a la Unión Europea la inclusión de individuos en ese listado, como ha ocurrido en el pasado en relación con el Tribunal para la ex Yugoslavia. En último lugar, como última reflexión, no quiero dejar de mencionar esa necesidad para una mayor coherencia en la Unión Europea, y necesita que realmente los Estados miembros no vulneren esos principios, esos valores que luego nosotros promocionamos e intentamos garantizar hacia afuera. China ha sido muy clara, también Turquía, Rusia hablan del doble rasero, de la actitud o el posicionamiento hipócrita de la Unión Europea vinculada a las vulneraciones en la propia casa. El alto representante Borrell, en ese informe al que aludía al inicio de mi presentación, se refiere a que los derechos humanos comienzan en la propia casa, en primer lugar. Es una situación bien conocida por todos. En relación a Hungría y a Polonia, realmente han puesto en jaque a finales del año 2020 el nuevo marco financiero plurianual y el EU Next Generation, con lo que ello supone para una recuperación pospandémica. Y ello porque el marco financiero plurianual se encontraba vinculado a esa normativa, ese reglamento que liga el presupuesto y el Estado de Derecho. Un ejemplo, muy recientemente, la Unión Europea y en concreto la Comisión ha tomado cartas en el asunto, en concreto en relación a las vulneraciones posibles hacia el colectivo LGTBI, y ha enviado sendas cartas de emplazamiento a Polonia y a Hungría, abriendo procedimientos de infracción en esta materia. Por eso creo que cuando una de las mujeres más importantes probablemente del planeta, Ursula von der Leyen, o con más poder, airea en redes sociales, y esto se hace viral, su malestar por ese desprecio con el primer ministro turco Erdogan y su colega, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, o cuando el vicepresidente de la Comisión Europea Timmermans no quiere salir en la foto cuando arranca justamente
la presidencia del Consejo de la Unión eslovena, con Janez Janša, creo que esos dos actos muy representativos no debilitan a la Unión Europea como tal, sino que la fortalecen, porque estamos viendo que sus dirigentes, bueno, están comprometidos con el Estado de Derecho, con los derechos humanos, independientemente de las críticas que vengan, que procedan desde fuera. Y creo que esto es clave para el reforzamiento del papel de la Unión Europea en el ámbito internacional y más concretamente en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmela. Ha sido sumamente interesante la ponencia, en donde, bueno, pues han explicado brillantemente, pues cómo en el contexto actual, en donde hay una creciente asertividad y que se ha visto y que se ha agudizado sobre todo en el contexto de la COVID-19, tal y como recoge el último informe publicado del Alto Representante sobre democracia, derechos y derechos humanos. En este sentido, la profesora Carmela ha destacado la necesidad de que la Unión Europea siga impulsando una actuación determinante. Ha mencionado y ha explicado también los distintos instrumentos de condicionalidad, tanto positiva como negativa, el nuevo régimen sancionador y especialmente el caso Navalny, como ha sido sumamente, como nos ha explicado detalladamente este caso, y ha traído, bueno, pues, los nuevos elementos que incluye este nuevo régimen de sanciones. Y bueno, de forma... para resumir, ¿no? También ha insistido, bueno, en la necesidad de que la Unión Europea también no solamente necesita liderar esa actuación a nivel externo, sino también necesita para ello una coherencia a nivel interno, de manera que pueda verse reforzada esa actuación en el exterior. Así que muchísimas gracias. Si queréis pasamos al turno de preguntas. Para ello hacemos lo mismo, recogemos pues unas 2 o 3 preguntas. Está Guiomar. Bueno, pues yo soy Diego Escribano y tenía un par de cuestiones concretas. En primer lugar, sobre un tema que no se ha mencionado explícitamente, pero que es cercano, ¿no?, al contenido de la exposición. Quería saber cuáles son las impresiones sobre el impacto de las directrices en materia de derechos humanos que ha venido elaborando la Unión Europea y que deben orientar e informar el trabajo de las delegaciones de la Unión Europea. Y por otro lado, quería saber cuál ha sido la participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia, y si de esa participación o no participación se pueden extraer aprendizajes para el próximo periodo. Muchas gracias, Carmela, por tu magnífica presentación y por haber pasado revista de una forma tan sistemática a la actuación de la Unión Europea en este ámbito. Yo quería preguntarte, enlazando también con una cuestión que planteaba antes Fernando en su intervención, por el tema de la unanimidad, sobre todo porque se supone que de aquí deberían salir propuestas concretas o algunas aportaciones que podamos hacer de cara a la conferencia. Evidentemente, la unanimidad constituye una rémora para el desempeño de la política exterior europea, y la unanimidad nos somete o bien en muchas ocasiones a la inacción o bien a esa tendencia a encontrar el mínimo común denominador que hace que a veces las posiciones de la Unión terminen siendo irrelevantes. En este ámbito concreto has mencionado efectivamente la necesidad de unanimidad.
las resistencias de los Estados miembros, por ejemplo, a que cuestiones como a seguir distinguiendo entre las medidas restrictivas que afectan al bloqueo de bienes, a la congelación de bienes, etcétera, y las que tienen que ver con el control del acceso al territorio, y los gobiernos de los Estados miembros siguen insistiendo en que éstas aparezcan en la decisión y no en el reglamento. Entonces, teniendo en cuenta también, como has mencionado, el tema de que el Tribunal de Justicia ha ido erosionando un poco en la práctica la especificidad de la PESC en este ámbito, ¿cómo ves tú la cuestión de que esta pudiera ser una vía para comenzar a flexibilizar la exigencia de la unanimidad, la aplicación de medidas restrictivas? Porque yo creo sinceramente que, aunque sería deseable plantear que la mayoría cualificada se convierta en la norma en la PESC, que es algo en estos momentos completamente irrealista todavía, pero sí podemos a lo mejor hacer hincapié en determinadas materias a través de las cuales se pueda ir flexibilizando en la práctica esa exigencia de la unanimidad y contribuya a hacer más eficaz, más asertiva, más rápida la reacción de la Unión Europea ante determinados acontecimientos. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarle por la charla, me ha parecido muy interesante, sobre todo conocer todos los tipos de sanciones que está imponiendo la Unión Europea, que creo que es el futuro para lograr el desarrollo de los derechos humanos en todo el mundo. Y me gustaría hacer un par de cuestiones sobre ello, que sería, voy a intentar luego unirlas con un pequeño ejemplo para que se vea, sería cómo puede poner la Unión Europea sanciones a un Estado tan geopolíticamente importante que pueda dañar también a la Unión Europea, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. ¿Cómo puede la Unión Europea imponer sanciones si el Estado no ha ratificado el convenio de derechos humanos correspondiente? Por ejemplo, el tema de la CEDAW, que la firmó pero no ha llegado a ratificarla. Y, en tercer lugar, ¿cómo puede poner sanciones ante una vulneración de los derechos humanos que desgraciadamente es tan común que prácticamente vemos en todos los estados y a diario, como es el tema de la discriminación de género? Caso concreto, empresa Blizzard hace una semana salió a la luz casos de abuso, de agresión sexual y de trato desigual a las trabajadoras, que acabó con el suicidio de una de ellas. Debería ser sancionada. Estados Unidos no ha ratificado la CEDAW, es Estados Unidos, y es algo tan común que en la misma semana han salido otros dos casos más. Bueno, había salido previamente el caso de la empresa Ubisoft en Francia y la empresa Tencent, que pertenece a la misma China. Son las tres preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Sí, pues muchas gracias a las personas que habéis preguntado. Bien, en primer lugar, en relación a la intervención de la sociedad civil y de las ONGs en los actos, no tanto jurídicos, sino documentos con una naturaleza de soft law de la Unión Europea, como ese Plan de Acción de Derechos Humanos y Democracia. Bueno, la participación de las ONGs claramente es cada vez mayor. Las vías de comunicación de ONGs, sociedad civil organizada, con las instituciones, bueno, pues se están intensificando y, por tanto, su contribución está ahí. No solamente para estos elementos, para estos documentos que no tienen una naturaleza jurídica como tal, sino también, por ejemplo, estoy pensando en decisiones que incluyen sanciones a individuos o entidades que son llevadas ante el Tribunal General de la Unión Europea, y aquí esas pruebas, esos documentos probatorios que surgen de ONGs, bueno, pues son cada vez más tenidas en cuenta. Por tanto, creo que de cara al futuro, esa mayor integración ONGs, instituciones europeas, proceso de integración, elaboración de documentos, bueno, pues será mayor. Pensemos, por ejemplo, en cómo participan en el Consejo de Derechos Humanos. No tienen, desde luego, una condición de miembros, son solamente los Estados en el ámbito de Naciones Unidas, pero las ONGs tienen cada vez más voz. Y esto luego se lleva a otros ámbitos. En relación a la cuestión que realizaba el compañero Luis Norberto,
De nuevo, unanimidad es la piedra de toque. Es en materia PES, en materia de acción exterior y más aún en concreto de derechos humanos, realmente existe una necesidad para modificarla. Yo sinceramente creo que todavía no estamos preparados. Vamos a ver, la conferencia sobre el futuro de Europa no tiene como objetivo modificar los tratados. Esto creo que es algo claro. Pero desde luego sí que incluye unas propuestas que son las que van a llevar a una futura reforma del derecho primario. Unanimidad a corto o medio plazo en esta materia creo que no va a ser posible modificar, pese a la voluntad quizá más académica de hacer algún cambio, llevarla a una mayoría cualificada. Pero sí que creo que en las propuestas de cara a la Conferencia para el Futuro de Europa sí que se pueden establecer excepciones vinculadas, por ejemplo, a vulneraciones graves, generalizadas, masivas de derechos humanos. En esos casos, en relación, por ejemplo, al régimen sancionador de derechos humanos, quizá ahí sí que se podría plantear una flexibilización, una relajación de la unanimidad y llevarla a una mayoría cualificada como propuesta. Desde luego, corto o medio plazo creo que no saldría adelante, pero como propuesta creo que sí que hay que empezar ya a ser un poco más arriesgados y a lanzarnos con estas medidas que son necesarias para avanzar, para que realmente la Unión Europea sea un actor global, porque es un sujeto jurídico internacional muy singular. No es un Estado con un aparato gubernamental único en el que ya dentro pueda haber fisuras. Es que está la Unión Europea y los 27 Estados miembros, cada uno con intereses que en algunos casos pues no concuerdan o no se pueden llevar a una única posición común. Y en último lugar, en relación a la pregunta del compañero sobre las sanciones, no sé si la he entendido muy bien, pero, por ejemplo, la Unión Europea ha dado el paso para adoptar sanciones contra China y es, me parece un paso relevante, aunque sean pocos los individuos y las entidades incluidas en ese listado, porque las relaciones, los intereses económicos entre China y la Unión Europea, pues son claros. Sanciones a Estados Unidos, a este aliado grande, son posibles en el futuro, tendrían un impacto negativo en las relaciones entre ambos estados. Naturalmente que sí, pero creo que es el equilibrio, la medición de fuerzas a la que estamos presenciando en la actualidad. Es decir, el gran desafío de la Unión Europea es poder imponer sanciones a terceros estados y hacerlo también a aquellos estados fuertes económicamente y ser capaces de mantener relaciones diplomáticas y negociar y aplicar acuerdos internacionales. Sé que es muy complicado, pero creo que es el gran desafío de la Unión para mostrar su músculo, para mostrar su fortaleza en este periodo de mayor madurez. El proceso de integración arrancó hace tiempo, la evolución en materia de derechos humanos y acción exterior ha avanzado muchísimo. Cuando antes aludía al Consejo de Europa como la protagonista en la gran Europa en materia de derechos humanos, quizá llega el momento de decir, quizá no es ya el Consejo de Europa, sino la Unión Europea. Por tanto, el desafío es conjugar intereses. Muchísimas gracias. Creo que había más preguntas. Hola, buenas, soy Mireia. Me ha gustado muchísimo su ponencia
Y quería hacer un par de comentarios y alguna pregunta, sobre todo relacionado con los últimos acontecimientos que tuvieron lugar sobre, bueno, la región de Gaza con Israel y el posicionamiento más bien pobre de la Unión Europea, que sigue amparándose en el contexto, que no es una excusa, porque la complicación está ahí, por lo que comenta y lo que sabemos todos sobre que bueno, es sui generis, ¿no? Tiene 27 estados ahora mismo, cada uno con sus intereses, más en una situación tan especialmente delicada, de tantos años, bueno, cuando hablamos de muchos conflictos, siempre todos son brutales, porque aunque solo sufriera una persona, ya está sufriendo una persona en mayor o menor medida. Y la Unión Europea siempre se ha presentado desde sus orígenes como el proyecto de pacificación, una entidad, bueno, una organización internacional a la que poder acudir en busca de ayuda, pero una ayuda efectiva al final. Considero que el ampararse en esa contextualización lo único que tiene que hacer es servirnos para continuar, porque para el caso de qué nos sirve decir que todo es muy complejo, sí, o sea, no estoy diciendo que no se siga trabajando, pero es que ¿de qué le sirve eso a la población de Gaza, por ejemplo, o cuando se mantienen acuerdos, porque tiene acuerdos de asociación tanto con la OLP, no directamente con Hamas, porque claro, está condenado como un grupo terrorista, que bueno, que es lo que es, con Israel también, o sea, y al mismo tiempo no puede, entiendo yo por lo que he tratado, que no puede ser muy determinante en relación también con lo que decía el compañero, porque el mayor benefactor y defensor de Israel es nuestro gran amigo Estados Unidos, que al mismo tiempo juega un poco a lo que le conviene, y nosotros no llegamos a tener o no enseñamos el músculo como comentaba antes. Entonces, ¿qué le puede quedar más allá de una declaración que se tuvo en el Consejo Extraordinario de Política Exterior, diciendo, no agradecemos, sino que nos alegra el armisticio que ha tenido lugar y seguimos abogando por la resolución de 2 estados, pero se ha quedado obsoleto. Es verdad que no tiene esa competencia y no puede decirlo, la unanimidad que se comenta aquí siempre es un obstáculo recurrente, pero al final, ¿qué hacemos? O sea, es verdad que nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra coherencia, pero en derechos humanos, en lo que viene siendo nuestras fronteras, digamos, pero no es comparable, creo, nuestras complicaciones internas a las que hay en otro mundo, o sea, en otros países, dentro de un mundo globalizado, que se trata de cooperar entre nosotros para progresar entre todos. Quería saber su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Guiomar, creo que tú también tenías una pregunta. María. Sí, yo quería preguntarte, porque ayer estuvimos hablando mucho de las migraciones, la crisis de las migraciones en el Mediterráneo especialmente, y sobre el nuevo pacto de migraciones y asilo, que en muchos casos, tanto en la crisis como en el nuevo pacto, los derechos humanos quedan un poco a un lado, tanto derechos humanos fundamentales del Consejo de Europa, como es la no devolución en caliente, y derechos fundamentales de la Unión Europea. Y quería preguntarle un poco cómo ves este tipo de propuestas y si crees que la Unión Europea debería ratificar, bueno, la Unión Europea y todos sus Estados miembros, porque este es el caso de que ninguno de los 27 Estados lo ha hecho, el acuerdo o el pacto de derechos de los trabajadores migrantes y sus familias para cumplir los derechos humanos en todo el nuevo o futuro pacto de migraciones y asilo de la Unión Europea, y si esto se debería debatir en la conferencia. María. Gracias. Felicidades, Carmela, por esta magnífica ponencia, y aprovecho también para felicitarle por la suya al embajador, que no he tenido la oportunidad, para no retrasar la fotografía, de poder preguntarle. Pero mira, quería pedir un poco tu opinión o tu valoración sobre las siguientes cuestiones. Las sanciones son un instrumento de la política exterior. En principio no son un fin en sí mismo. Por lo tanto, valorar la utilidad que están teniendo estas sanciones para los propósitos que la política exterior de la Unión Europea debe haber definido previamente sería un elemento interesante. La Unión Europea no es una comunidad académica que vela
por el bienestar del mundo y impone las sanciones solo y exclusivamente bajo este principio y propósito de aspirar a un mundo mejor, aunque aspire a un mundo mejor. Entonces, mi primera cuestión que me gustaría que comentaras es si hay un ejercicio de evaluación acerca de la utilidad de estas sanciones en términos de retorno a los efectos de beneficio para nuestros propósitos en materia de política exterior. Y dos, precisamente sobre estos propósitos. ¿No te parece, compartes o no, Carmela, la idea de que estamos perfeccionando instrumentos de política exterior, pero tengo la percepción de que la Unión Europea no está avanzando de forma tan sofisticada en la definición de la estrategia de acción exterior que quiere abordar, una estrategia de acción exterior que requiere, y esto creo que debe ser una propuesta para la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, una actualización del último documento de estrategia global del 2016, porque la realidad creo que ha sobrepasado esa visión y ese panorama. Entonces, empezando por la última, ¿no sería pertinente detenernos en una reflexión más profunda acerca de qué es lo que queremos como actor global? No solo es ser un actor global, no, ser un actor global, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra esfera, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras áreas de interés, cuáles son los elementos? Y a partir de ahí, ¿qué instrumentos activamos? Y desde luego, en este concreto instrumento que tú has analizado magníficamente bien y sistematizado de una manera perfecta, me gustaría conocer tu opinión sobre el retorno de lo ya hecho. ¿Se alinea bien con esos propósitos? Si cambiamos los propósitos de acción exterior, si ajustamos los... bueno, pues vale la pena valorar si activamos sanciones contra Estados Unidos, contra China o contra Turquía. ¿Por qué contra Siria sí y contra Turquía no? Muchas gracias. Y bien, voy a intentar responder a todas las cuestiones realmente interesantes. Además, me alegro porque son cuestiones que me hubiera gustado tratar, abordar. Por razones de tiempo es imposible, y además me alegra ver estas curiosidades tan vinculadas con el tema de la intervención. En primer lugar, era Mireia en relación al tema del conflicto árabe-israelí. Si hay realmente un conflicto enquistado, complicado, en el que a la Unión Europea le ha costado mantener una posición común, una unanimidad, es justamente al que tú aludías. Se lleva trabajando, curiosamente, por ejemplo, cuando analizamos la adopción de resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando no se adoptan por consenso y se llevan a votación, que son casos excepcionales, el tema del conflicto árabe-israelí suele ser de estas cuestiones que se llevan a votación porque no hay un mínimo consenso, sino las resoluciones son muy light, están vacías de contenido. La Unión Europea lleva trabajando en relación al conflicto árabe-israelí desde hace ya, desde que existe como tal, pero justamente esa unanimidad no se ha conseguido. Y ni en hojas de rutas, ni en grupos de trabajo con Naciones Unidas, con Estados Unidos y otros actores internacionales se ha conseguido un mínimo común. El propósito de dos estados conviviendo pacíficamente es totalmente imposible. Y lo digo así de manera radical. Tuve la oportunidad de visitar los territorios ocupados hace unos años al ver los asentamientos israelíes, los muros alrededor, la dificultad de conexión, acceso al agua. Entendí perfectamente que esa visión buenista no es viable en la actualidad. La opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de hace ya varios años sobre la ilegalidad de la construcción de un muro por parte de Israel en los territorios palestinos y la posición de la Unión Europea en la Asamblea General y de los Estados miembros mostró claramente esa
esa clara indefinición en lo que realmente quiere la Unión Europea. Y aquí conecto con las cuestiones interesantes que planteaba Mariola. Realmente es el ejercicio más complejo que tiene que hacer la Unión Europea. Primero porque, como decía, si ya para un Estado saber a dónde quiere ir en materia de política exterior es difícil, a la Unión Europea le cuesta desde luego muchísimo más, porque es un instrumento magnífico, un instrumento muy complejo, pero no tiene un punto final determinado hacia dónde va a llegar, qué realmente queremos los Estados miembros, qué quieren la ciudadanía, qué quiere la sociedad civil, qué quieren las instituciones, todos, con ese equilibrio institucional. Y por tanto, bueno, será realmente una labor que se viene haciendo a determinados niveles. Por ejemplo, en régimen de sanciones, Clara Portela justamente tiene un artículo sobre esta cuestión que planteabas, cómo medir la efectividad de las sanciones y cómo llevarlas al terreno, por ejemplo, de la Unión Europea. Todavía hay muy poco desarrollado sobre ese ámbito de trabajo, pero es justamente lo que tenemos que hacer. Algunas de las sanciones de los regímenes que he mencionado son realmente novedosos. De cara a la conferencia, bueno, pues sería adecuado establecer un mecanismo institucionalizado que no llevara a una burocracia brutal, pero que sí examinara, ya que hay una sistemática en cada una de ellas, bueno, qué aspectos positivos y qué lagunas, qué problemas, qué deficiencias existen a la hora de poner en marcha esas sanciones, sobre todo las inteligentes, que tienen un impacto menor en la población, pero que no sabemos cómo van a funcionar en la práctica. La estrategia, por tanto, la actualización de este documento clave para la Unión Europea, bueno, pues yo creo que tendrá que salir adelante después. Creo que es el momento oportuno después de la conferencia sobre el futuro de Europa, porque sí que es necesario una revisión. Lo que tenemos que tener claro, y continuando con tus cuestiones, es que la Unión Europea es un actor internacional y busca, lógicamente, sus intereses, respetando su núcleo duro, ese artículo 2, Estado, democracia, derechos humanos. Es cierto que, por otro lado, realiza una actividad que citaba el embajador Valenzuela, muy intensa como principal donante de ayuda humanitaria en el mundo. Esa ayuda humanitaria, como sabéis, no está condicionada por los intereses de la Unión, es neutral. Pero en el caso de los regímenes de sanciones, aquí sí que hay un interés, un posicionamiento de la Unión Europea hacia dónde me quiero dirigir. Y en ese sentido creo que tenemos mucho que hacer. Volviendo a la cuestión que señalaba Mireia sobre el conflicto árabe-israelí, aquí la Unión Europea sí que ha dado pasos muy importantes. Por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió retirar las ayudas a la OPS, al Organismo de Obras Públicas, para los territorios ocupados, la Unión Europea suplió esa laguna. Las circunstancias con la nueva administración Biden-Harris, desde luego, están de nuevo cambiando la situación, pero claramente Estados Unidos sigue siendo el mejor aliado de Israel, y esto está así y desde luego continuará en el futuro. Y en último lugar, en relación a la cuestión planteada por Guiomar, bueno, no he hablado de migración, pero la migración es realmente la patata caliente de la Unión Europea en acción exterior. De hecho, igual que hablamos de la paradoja de Copenhague, ¿no?, cuando hablamos de los propios Estados miembros de la Unión que no cumplen aquello que se habían comprometido para entrar, se habla también, algún autor, el profesor Santos Vara, por ejemplo, hace referencia a la paradoja de Lisboa, cómo la Unión Europea intenta sortear a veces los controles democráticos, Parlamento Europeo, estoy pensando en el acuerdo con Turquía, esa Europa fortaleza, la externalización,
en materia de inmigración, devoluciones en caliente. Bueno, pues son realmente situaciones muy sensibles a las que la Unión Europea y sus Estados miembros deben de dar una respuesta con contundencia. Por ejemplo, la pésima gestión en Frontex, en la agencia de la Unión Europea, en relación a esta cuestión que planteabas. Yo creo que los Estados de la sociedad internacional tienen que ver que realmente la Unión Europea responde. También cuando no cumple con lo estipulado en el ordenamiento jurídico internacional. Creo que aquí tenemos que tener un gran mimo, porque el derecho internacional, el ordenamiento jurídico internacional, no obliga únicamente a los Estados miembros de la Unión Europea o a la propia Unión Europea, obliga también a los terceros, derecho consuetudinario, derecho convencional, universalidad de los derechos humanos. Es cierto que hay interpretaciones, y comentaban, en algunos estados de la Unión Europea, interpretación vinculadas a derechos humanos ligados a su pensamiento, a su tradición cristiana. Sí, pero hay un núcleo claro que la Unión Europea tiene que establecer, y conecto de nuevo con tu intervención. Hay que llegar a esos principios mínimos y mantenerlos. Y bueno, el tema de la inmigración o cómo la Unión Europea tiene que mirar a África, desde luego es básico, estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba, porque el futuro de la Unión Europea y el tema de la inmigración va a condicionar realmente la acción exterior, no solamente en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito económico, de seguridad, de defensa. Muchas gracias. Creo que nos da tiempo a ¿había alguna pregunta? Creo que no había ninguna. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por todo. Yo sí que quería hacer, antes de concluir, una pregunta muy rápida. A mí me gustaría saber cuál es tu valoración sobre el representante especial sobre derechos humanos y democracia, porque a diferencia de los otros representantes especiales, que es por criterios geográficos, este es por un criterio más normativo, más relacionado al artículo 2, y me gustaría, bueno, pues saber si realmente ha impulsado una mayor visibilidad en este área. Muchas gracias. Gracias, Victoria. El alto representante de la Unión Europea en materia de derechos humanos, bueno, no es una designación novedosa, ya ha habido antes. Creo que es un perfil más técnico que un funcionario o una persona con una capacidad de impulsar los derechos humanos. Creo que su labor se encuentra más determinada a la hora de dar coherencia entre los Estados miembros en el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior, pero bueno, es un elemento más, un añadido más en esta acción exterior de la Unión Europea en materia de derechos humanos, pero desde luego no es una figura que vaya a resolver, ni mucho menos, las cuestiones principales a las que debe hacer frente la Unión. El nuevo Eamon Gilmore no lleva mucho tiempo trabajando, por tanto tendremos que darle también su oportunidad, pero en definitiva sirven para dar una mayor cohesión a la Unión Europea en esta materia. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la ponencia, que ha sido muy interesante, las preguntas y el debate, y ya podemos dar por concluido esta sesión. Gracias.